Así que el día de hoy vamos a impartir un tema titulado Liberación, el pan de los hijos. Liberación, el pan de los hijos. Y vamos a leer en el libro de los Hechos, el capítulo 8, desde el verso 4 al verso 15. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y habían engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacía, y estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le impusieron las manos y recibían al Espíritu Santo. Amén. Felipe, el evangelista, llegó a Samaria. Amén. Como dice Hechos capítulo 8, verso 5. Y predicaba a Cristo Jesús. Y a través de esa predicación del evangelio se manifestó, número uno, que todos estaban unánimes, escuchando el evangelio y también viendo las señales y los milagros que Felipe el evangelista hacía a través del nombre de Jesús. Hechos 8, versos 5 y verso 6. Dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Y una de esas señales es que muchas personas recibían liberación de espíritus inmundos. Dice la Escritura que los espíritus inmundos salían de las personas dando grandes voces. Hechos capítulo 8, verso 7 dice: porque de muchos, diga conmigo, muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, o con gritos, o con una manifestación de liberación en esas personas. Y ahí muchos eran sanados, muchos paralíticos y muchos cojos. Hechos capítulo 8, verso 7 dice: y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y lo cuarto que se manifestó, que había gran alegría en esa ciudad. Levante sus dos manos, diga conmigo: la liberación, la sanidad trae gran alegría a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra ciudad. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Amén. Entonces, debemos entender que la predicación del evangelio debe ser seguida con señales, con maravillas, con liberaciones, con sanidades. Debemos entender que la ciudad de Samaria estaba bajo la influencia y bajo la opresión de las tinieblas, porque un brujo o un mago, como dice la palabra, llamado Simón, con sus artes mágicas, con sus artes hechiceras, había engañado a la mayoría de la ciudad. Dice la Escritura que había engañado desde los más pequeños a los más grandes. Y cuando esas personas empezaron a creer en la brujería, empezaron a creer en el ocultismo, esa ciudad quedó atada, influenciada
por las fuerzas de oscuridad y por la fuerza de las tinieblas. Así que tuvo que venir Felipe, predicar el evangelio y ministrar liberación a esas personas para que esas personas fueran libres de los pactos hechiceros, de las cosas hechiceras que este hombre había introducido en la ciudad. ¿Están aquí? Eso lo dice la Escritura. Hechos capítulo 8, verso 9 al 11 dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia, la hechicería en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaba atento porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Así que Felipe predicó la palabra, muchos se convirtieron e inclusive el brujo de la ciudad se convirtió. El mismo Simón, el mago, el hechicero, se convirtió y se bautizó. Hechos 8, versos 12 y 13 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y los milagros que hacía, y estaba atónito, estaba sorprendido. O sea que el mismo brujo se convirtió, toda la ciudad se convirtió, pero podemos ver una manifestación de liberación en la ciudad antes de que recibiesen el Espíritu Santo. Luego dice la Escritura que los apóstoles escucharon que en Samaria habían escuchado la palabra de Dios, descendieron, empezaron a imponer manos porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Conocían a Jesús, pero no conocían al Espíritu Santo. Así que los apóstoles imponían las manos y la gente recibía el bautismo del Espíritu de Dios. Entonces esto nos enseña que una persona puede creer en Cristo Jesús, puede confesar a Jesús como Señor y aún así todavía no haber recibido la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces en el ministerio de Felipe podemos ver que antes que ellos recibiesen la promesa del Espíritu Santo, antes que ellos recibiesen la llenura del Espíritu Santo, ellos primeramente fueron liberados. Los espíritus inmundos tuvieron que salir de ellos. Fueron sanados, fueron liberados, y después que fueron liberados, fueron sanados, creyeron en el nombre de Jesús. En ese momento fue que recibieron la llenura y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. A veces nosotros decimos: ¿por qué en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4, todas esas personas no pasaron por liberación, sino que de una vez recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Sí pasaron por liberación. 3 años Jesús estuvo en la nación de Israel echando fuera demonios. Aún dice la Biblia, algunas discípulos que les servían, unas discípulas que les servían, dice la Biblia que de una Jesús sacó 7 espíritus inmundos. O sea que todos ellos pasaron un proceso de liberación, y cuando eran libres, eran totalmente libres. Por esa razón recibieron fácilmente el Espíritu de Dios. ¿Están aquí? Entonces hay algunas personas que asisten a la congregación, que adoran a Dios, alaban al Señor, y no reciben la llenura del Espíritu Santo porque hay ataduras en sus vidas. Hay ataduras de las tinieblas, hay cosas que ellos tienen que romper, tienen que ser liberados para recibir la plenitud de lo que Dios quiere impartir a sus vidas. ¿Cuánto dicen amén? Entonces aquí nos enseña un fundamento importante: para que las personas sean bautizadas en el Espíritu Santo deben pasar un proceso de liberación. Dile a la persona que tiene a tu lado: para recibir el bautismo del Espíritu Santo deben pasar un proceso de liberación. Me acuerdo que yo era director de alabanza y adoración, y habían 5 personas que estaban en
en el equipo de alabanza y adoración que todavía no hablaban en lengua, todavía no habían sido bautizadas en el Espíritu Santo. Así que en ese tiempo tuvimos un tiempo de ayuno, un tiempo de oración, les ministré liberación, y luego que ministré liberación, todos ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Tenían años en el Evangelio, 10, 7, 8 años en el Evangelio y no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, porque a veces esas ataduras que están en nuestras vidas nos impiden recibir lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay un fundamento importante de la liberación. Número 1, levante sus dos manos y diga conmigo: la liberación, dígalo fuerte, la liberación es el pan de los hijos. Mire lo que dice Mateo 15, Mateo capítulo 15, Mateo 15, desde el verso 21 al verso 28. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercando a sus discípulos, les rogaron diciendo: despídela, pues está gritando tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él y le dijo: Señor, socórreme. Respondió él y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada en aquella hora. O sea, Jesús en su ministerio terrenal, en esos 3 años que estuvo en esta tierra predicando, Jesús tenía una misión específica. Y esa misión específica era predicar a la nación de Israel. Era predicar, era liberar y era sanar a la nación de Israel. Así que vino una mujer cananea que no era de la nación de Israel, y ella quería recibir las bendiciones que Jesús le estaba dando a la nación de Israel. Así que le dijo: por favor, libérame a mi hija. Y el Señor Jesús dijo: yo vengo es a las ovejas perdidas de Israel. Yo no puedo tomar el pan de los hijos, la liberación, la sanidad que es para el pueblo de Dios, y dártelo a ti porque tú eres una mujer incrédula. ¿Cuántos dicen amén? En el momento que la mujer creyó y que Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, ahí Jesús pudo actuar y ministrar a esta muchacha que estaba atormentada y liberarla y sanarla. Entonces la liberación es el pan de los hijos. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que la liberación no es algo para sentirte avergonzado. La liberación es una bendición. A ver, levante sus dos manos y diga conmigo: la liberación es una bendición y es el pan que me pertenece a mí como hijo de Dios. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Entonces no debemos sentirnos avergonzados por pasar un proceso de liberación, porque el propósito es ser libre para ser lleno del Espíritu de Dios. Entonces a veces hay ataduras en los nuevos creyentes, a veces hay ataduras en los mismos cristianos, e inclusive hay ataduras hasta en los líderes. Y esto impide que el cristiano, el hijo de Dios, disfrute de las bendiciones espirituales. Hay muchas cosas que las personas tienen atadas, hay cosas que tienen retenidas, hay gente que no puede avanzar, hay gente que no puede crecer en cierta área, en la finanza, en su familia, porque hay ataduras espirituales. Y esa persona, para que pueda avanzar, para que pueda crecer, para que pueda experimentar la plenitud de Dios, tiene que haber un rompimiento profético en su vida y ser libre en esas áreas. Ahora, para ser libre,
Debemos desear, levante sus dos manos. Diga conmigo, debo desear y debo tener fe en Jesucristo para disfrutar de mi libertad. Colosenses, capítulo 1, verso 13 y 14, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Legalmente, lo que dice la Escritura, fuimos librados. Habla en tiempo pasado. Amén. Fuimos librados de las tinieblas. Legalmente Cristo nos hizo libre. Legalmente Cristo nos hizo libre por su sangre. Levante sus dos manos, dígalo conmigo. Legalmente soy libre. Ahora, lo legal tiene que volverse vivencial. La promesa se tiene que hacer una realidad. ¿Y cómo nosotros nos apropiamos de esta verdad? Número uno, creyendo en esta verdad, creyendo en Cristo, confesando en fe, echando fuera todo espíritu maligno de nuestras vidas, de nuestras casas, y apropiarnos de esta verdad para caminar en libertad. Porque si usted no conoce la verdad no le puede hacer libre. Pero si usted conoce esta palabra, usted dice: las tinieblas no tienen autoridad sobre mí, porque Cristo me liberó de la potestad de las tinieblas. Y usted usa esta palabra como un arma, y las tinieblas y la maldad tiene que retroceder. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Vamos a aplaudir fuerte al Rey. Entonces, para poder ser libres debemos anular y debemos renunciar todos los pactos con las tinieblas que hicimos. Escuche bien esto: que hicimos directa o indirectamente, o que hicieron tus ancestros. Ejemplo: al momento que tú fuiste a un brujo, a un medium, a un santero, a alguien a un metafísico, a un parapsicólogo, al momento que tú fuiste a alguien que trabaja con ocultismo, en ese momento ya tú hiciste pacto con las tinieblas. Al momento que te leyeron las cartas del tarot, en ese momento quedaste atado. En el momento que te echaron los baños de diferentes colores, azul, verde y todos esos baños todos feos. En ese momento, cuando llenaste tu casa de esos baños, tu casa quedó inmunda por las tinieblas. Y hay espíritus inmundos en tu vida, ataduras en tu vida, en tu casa, en tu familia. Si consultaste el horóscopo, pregúntale a la persona que tiene tu horóscopo: ¿qué signo eres tú? Dile que si tú crees en eso, estás atado. Si tú ves todas esas cosas de los astros y todas esas cosas, eso es algo maligno. Los chamanes, los baños con hierba, si fuiste a la montaña de Sorte, si creías, tenías un espíritu guía, un espíritu guardián. Amén. Hello. Y ahí quedaste atado. Jugaste juegos que tenían que ver con ocultismo. Si practicaste la idolatría, hiciste una promesa a un santo ídolo. Amén. A San Antonio, a San Benito, a San esto, a San lo otro, y le besaste los pies. Y consagraste a tus hijos. En ese momento quedaste atado. En ese momento tus generaciones quedaron atadas. ¿Por qué están callados? Si practicaste la brujería, la hechicería, el satanismo, la metafísica, santería, la falsa secta, testigos de Jehová, los mormones y toda la religión que inventaba, tú te metías, estás atado.
Si hay prácticas de perversión sexual como el homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, cuando una persona es afeminada, ademanes, tiene un problema en la muñeca, su forma de hablar. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay personas que están atados por ese espíritu y cambia su manera de hablar, sus actitudes, parecen mujeres o mujeres que parecen hombres. Relaciones sexuales con prostitutas, pornografía, masturbación, lenguaje sucio, doble sentido. Dile a la persona que tiene a tu lado, si te estás identificando, tienes que ser libre. Falta de perdón, Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18, verso 32 al 35 dice: entonces llamando a su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón cada uno sus ofensas. Dice que los entregó a los verdugos. Los verdugos son atormentadores. Te quiero enseñar algo. El odio es una puerta abierta para ser influenciado, atado y oprimido por espíritus inmundos. ¿Escucharon eso? El odio es una puerta abierta para ser influenciado, atado y oprimido por espíritus inmundos. Cuando la persona tiene resentimiento, guarda rencor por años, tiene una herida y no deja que sane, esa persona está atado por espíritus inmundos. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: si no has perdonado, si tienes resentimiento, hay ataduras en tu vida. ¿Cuántos quieren ser libres? Levante su mano. La única manera de ser libre es perdonando. La única manera de ser libre es sacando el rencor, es sacando el odio, para que el amor de Dios sea derramado en tu corazón a través del poder del Espíritu Santo. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Rey. Otra cosa, el rechazo. El rechazo también es una puerta abierta a los espíritus inmundos. Por ejemplo, cuando una persona tuvo un nacimiento, un parto difícil, que nace con traumas. Cuando un bebé es rechazado en el vientre de su madre, yo no lo quiero tener o no lo quería tener, o hizo un intento de aborto, el niño recibe los sentimientos de rechazo de la madre. Y en ese momento hay espíritus de rechazo que entran en este niño. Cuando los padres dicen: ay, nació hembra, yo quería un varón, en ese momento estás rechazando el sexo de tu hijo, y hay espíritus que pueden entrar en ese bebé. Cuando en la niñez hay rechazo, cuando hay gente menospreciada en la casa, esta es la oveja negra, este es el que no sirve, este es el bruto. Y los padres empiezan a maldecir a los hijos, los están marcando. Hay una herida y hay fuerzas contrarias que atan a esa persona. Cuando es menospreciado en la escuela, cuando es menospreciado en la casa, cuando tiene una situación traumática, cuando la persona se cría sin sus padres y siente esa orfandad, o sin uno de sus padres, hay rechazo. Si vivió en una niñez con escasos recursos, tiene traumas. Cuando en la niñez o en la adolescencia experimentaste la separación o el divorcio de tus padres, esto puede abrir la puerta a un espíritu de rechazo. Y el rechazo trae consigo ser susceptible. Si usted medio lo pellizca, se pone a llorar.
Si usted le dice algo a esa persona, cualquier cosa, es más delicado que un sietemesino. Por todo se molesta, por todo piensa que lo estás ofendiendo, porque tiene rechazo. Piensan que todo lo menosprecian. Se siente incapaz. Hace muchas cosas para ser aprobado. Hay gente que tiene, no sé si usted ha visto gente que tiene 6, 7 títulos. ¿Por qué lo tienen? Porque buscan ser aprobados. Que la gente diga, este es capaz, porque se sienten rechazados. No estoy diciendo que no busques muchos títulos, sino que hay gente que hacen eso, hacen muchas cosas para que digan, mira lo que estoy haciendo, mira este título, mira lo que hice. ¿Por qué? Porque en el fondo están vacíos, porque se sienten rechazados. Están todos calladitos al día de hoy. Dile a la persona que tiene todo, una persona que dice 2 palabras en el día tiene rechazo. O sea, una persona que no habla y siempre es tímido, siempre cerrado, no habla con nadie, se la mantiene solo o sola, tiene un problema. Se le hace difícil dar y recibir amor. Usted le da un abrazo y no le responde. Usted le dice cosas bonitas y piensa que se están burlando. No sé si usted ha visto, hey, te ves bien. Déjate burlar, chico. Yo soy demasiado feo. Yo soy más feo que un carro por debajo. Soy más feo que un choque con muerto. O sea, hay personas que se sienten feos. Pero no son feos. Bueno, algunos sí. No son feos, sino que tienen rechazo. Tranquilo, Scott, que no me voy a meter contigo. El temor y la incredulidad. El temor viene cuando la persona no ha sido perfeccionada en el amor. El temor viene cuando la persona no tiene comunión con Dios. El temor viene cuando hay un desafío grande, así como Goliat, dice la Biblia, que se levantó un gigante de 3 metros y todos huían. Cuando se levanta un desafío muy grande, la gente se llena de temor. Amén. El miedo enfermizo es una puerta para las tinieblas. Y también otra cosa, la falta de honra. Efesios. Estoy hablando de algunos orígenes, de por qué algunas personas están atadas. Efesios. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 1 y 2. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. A ver, dile a la persona que tienes a tu lado, para que te vaya bien, tienes que honrar a tus padres. Y para que vivas mucho tiempo sobre la tierra, tienes que honrar a tu padre. O sea que hay una bendición cuando se honra a los padres, pero también hay una maldición. En Proverbio dice que el que maldiga a sus padres se oscurecerán sus ojos. El que maldiga a sus padres se le acortarán sus días. El que maldice a sus padres y que no honra a sus padres no le va a ir bien. Entonces la honra a los padres trae largura de vida y prosperidad. La honra es respeto, es amor, es honrarlo financieramente. Pero cuando hay un hijo o una hija resentido, que odia, que grita, que maltrata a sus padres, entran espíritus de odio, de suicidio, de maldición, de miseria y de muerte. O sea que si a ti te pasó eso, tú tienes que pedir perdón al Señor y cerrar esa puerta. Ahora es muy importante, un cristiano que ha nacido de nuevo, que sea creyente en el Señor, no puede ser poseído por un espíritu inmundo. ¿Escucharon eso? Un cristiano que ha nacido de nuevo, que sea creyente en el Señor, no puede ser poseído por un espíritu inmundo. Es decir, que si esa persona le está ministrando liberación y pierde la conciencia o pierde el control cuando está siendo libre,
y no recuerda nada, esa persona no ha nacido de nuevo. Pero si ha nacido de nuevo, esa persona, cuando se le está ministrando liberación, está consciente de lo que está pasando. Puede haber ciertas manifestaciones, pero él está en sí, está acuerdo, está consciente. Entonces, en un servicio de liberación es muy importante que la gente que venga a un servicio de liberación sea creyente, que haya confesado a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque si esa persona no es creyente, va a suceder lo que dice Mateo 12. Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va consigo y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, si esa persona recibe liberación y no tiene el Espíritu de Dios dentro, o no está lleno del Espíritu Santo de Dios, es peor. Por eso la liberación es para los creyentes. La liberación es para los hijos de Dios. Cuando usted le diga a un vecino o a alguien, un familiar, no, que esta persona está endemoniada, usted va y primero hace que esa persona confiese al Señor, que crea en Cristo. Si la persona no lo acepta y no acepta a Cristo, no ministra liberación, porque va a ser peor. La persona tiene que creer primeramente, porque la liberación es el pan de los hijos. Levante sus 2 manos, diga conmigo: la liberación es una bendición destinada para los hijos de Dios. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Puede haber en un momento que la persona sea libre, puede haber diferentes manifestaciones. Nosotros hemos visto gente estornudando, tos, suspiro, gente que siente que se le quitó un peso, gente que llora, gente que va al baño, vomita, no sé, sale cosas inmundas de su cuerpo, personas que sienten paz, personas que no sienten nada pero se sienten chévere, personas que caen al suelo. O sea, hay diferentes manifestaciones. No podemos crear una doctrina de esta es la manifestación para que salga. Hay diferentes manifestaciones. Levante sus manos y haga esta oración conmigo con todo su corazón. Con todo su corazón creyendo. Diga conmigo, aún los que están atrás. Digan conmigo: Padre, dígalo más fuerte: Padre, en el nombre de Jesucristo, yo rompo todo pacto, directo e indirecto, con las tinieblas. En el nombre de Jesús, todo pacto, directo e indirecto, en mi familia, en mis ancestros, que hayan hecho con las tinieblas, a través de ir a brujos, hechiceros, santeros y toda clase de ocultismo, hoy los rompo en el nombre de Jesucristo, y declaro por la sangre de Cristo que todos esos pactos son rotos, y declaro la bendición de Dios sobre mi vida y sobre mis generaciones. Declaro que entro en el nuevo pacto a través de la sangre de Cristo. Hoy me apropio de la libertad que Cristo obtuvo para mi vida y para mi familia. Cierre sus ojos y levante sus manos. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Dígalo fuerte: en el nombre de Jesús, les ordeno a los espíritus inmundos que puedan influenciarme, atarme, oprimirme, atormentarme, que se vayan de mi mente, de mi voluntad, de mis emociones, que se vayan de mi cuerpo, de mi espíritu, se van de mi familia, se van al abismo en el nombre de Jesús. Fuera de mi mente,
fuera de mis emociones, fuera de mi cuerpo. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, rompo todo pacto, directo e indirecto, que haya hecho con ídolos, dioses ajenos. Ese pacto de idolatría se rompe en mi vida, se rompe en mi familia, se rompe en mis generaciones. Declaro que en Cristo Jesús soy libre de toda maldición, todo espíritu de maldición, de pobreza, de enfermedad, de divorcio, se va de mi mente, se va de mi vida, se va de mi cuerpo, se va de mi casa, se va de mi familia. El día de hoy me declaro libre de toda maldición por la sangre de Cristo. Ponga sus dos manos en su corazón y diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo perdono a todas las personas que me han ofendido, que me han dañado, que me han herido. Perdono a toda autoridad, sean mis padres, maestros, profesores, amigos, líderes de congregación, gente religiosa que me haya herido. Las perdono en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús echo fuera de mi vida el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, la maledicencia. Toda amargura se va de mi mente, de mi voluntad, de mis emociones, de mi cuerpo. Todos esos espíritus inmundos se van al abismo en el nombre de Jesús. Levante sus dos manos y diga conmigo: Padre, perdóname por cualquier práctica de perversión sexual, pornografía, adulterio, fantasías sexuales, masturbación, fornicación, lujuria, laxivia. Esos espíritus se van de mi cuerpo, se van de mis ojos, se van de mis manos, se van de mi mente, se van de mis emociones, se van de mi espíritu, se van de mi voluntad, se van al abismo en el nombre de Jesús. Padre, perdóname toda rebeldía, toda murmuración contra la autoridad. Padre, perdóname toda deshonra hacia mis padres. Hoy me determino honrar a mis padres, Señor.